Ya, entonces, volvamos atrás. Vamos a revisar la guía 7 de energía interna y equilibrio térmico. Entonces, tomar en cuenta esto que les decía acá de que la energía calorífica, o sea, el calor, no pasa del cuerpo que tiene más energía al que tiene menos, sino que el que tiene mayor temperatura el que tiene menor. Si uno, por ejemplo, está en la casa, ahora en el invierno con estufa ahí, más calentito, y sale de la casa a un espacio que está más frío, uno siempre, no sé, tiene como la costumbre de decir, entró el frío, ¿ya? Entonces ese entró el frío realmente es que el calor está, entre comillas, saliendo al medio que está más helado, porque ahí se produce este equilibrio térmico. Acá también tenemos el tema de, vamos, en el tema de los icebergs, tenemos que, dice, los mares y los océanos están intercomunicados, pueden ceder mucha más energía calorífica que mi cuerpo. Entonces el mar es capaz de fundir un iceberg y sus aguas apenas se enfrían a unos grados. Yo, con el calor que puedo desprender en todos los días de mi vida, parte de las 2.100.000 calorías que consumo al día, fundiría muy pocas toneladas de iceberg. Puede ceder mucho más calor el mar que mi cuerpo, pero si me sumerjo en el agua del mar, el calor pasa de mi cuerpo. El calor fluye desde los cuerpos que están a más temperatura a los que están a temperatura menor. Entonces, si usted, cuando uno entra, por ejemplo, se mete en la playa, acá no sé, en el litoral central, eh, el agua es mucho más helada, entonces uno entra con una temperatura y al final, ¿qué hace? Hace un equilibrio térmico con el agua. O sea que uno va agradando su temperatura hasta llegar a la temperatura del agua, que en este caso es de la masa mayor. Por eso que, como hay una masa mayor más grande, uno al final termina tomando la temperatura del agua. Ya, aquí lo importante es que la fórmula, esta es la fórmula del equilibrio térmico, considerar esto que sale acá, que se determina empleando esa fórmula, ¿ya? Donde está la masa del cuerpo, C es su calor específico expresado en calorías, gramos Celsius, y delta T la variación de temperatura. O sea, cuando hablamos de una variación de temperatura, tenemos que es tiempo final, tiempo, temperatura final menos temperatura inicial. Ahí le puse tiempo, eso está mal, es temperatura. Ya, una vez calculado el calor, si el que está hablando de variación de temperatura y le coloqué como tiempo. Eso me equivoqué ahí en la guía. Ya, entonces, una vez calculado el calor para cada cuerpo, podremos compararlos a sabiendas de que el equilibrio térmico se da o sea, se da en la igualdad de las temperaturas entre el cuerpo 1 y el cuerpo 2. Para llegar al equilibrio térmico, el calor del cuerpo más frío gana es el que... El calor que el cuerpo más frío gana es el que el cuerpo más caliente pierde. Ah, ya. El calor que el cuerpo más frío gana es el cuerpo, es que el cuerpo más caliente pierde. Así que Q1 es igual a Q2. O sea, calor ganado es igual a calor cedido. ¿Ya? Entonces, tienen que pensar que el calor, un cuerpo a una temperatura mayor está cediendo energía, o sea que está perdiendo temperatura, y el cuerpo más frío está ganando este calor, esta energía. Por lo tanto, se produce esta igualdad entre el que el calor ganado es igual al calor perdido. Y aquí la ley cero de la termodinámica nos dice que si la temperatura, si tenemos que A está equilibrado con B y B está a una temperatura igual con C, entonces la de A va a ser igual a la de C. ¿Ya? Entonces ahí se produce como la relación. Si dos sistemas A y B se encuentran cada uno por separado en equilibrio térmico con un tercer sistema que llamaremos C, entonces A y B se encuentran también en equilibrio entre sí. O sea, si A es igual a C y B es igual a C, entonces A es igual a B. ¿Ya? Entonces aquí lo principal es lo que expuso Maxwell, que todo el calor es del mismo tipo. ¿Ya? ¿Qué más? Y aquí tenemos como ejemplo de equilibrio térmico. Entonces, cuando entramos a una habitación caliente, percibimos el calor del aire inmediatamente, pero dado un margen de tiempo, nuestro cuerpo intercambiará calor con el aire y entrará en equilibrio térmico con él. Así que dejaremos de percibir la diferencia de temperatura.
Esto, por ejemplo, pasa en las salas de clase. No sé si se acuerdan cuando uno entra, cuando hace mucho calor en la sala, lleva mucho rato en la sala y de repente uno sale hace un ratito, después vuelve a entrar y siente como la sala con un aire más pesado. Esto es el efecto que se produce. Pero al final, ¿qué hace uno? Se produce este equilibrio térmico junto con la temperatura de la sala. Después, si introducimos un recipiente de vidrio con agua fría dentro de uno mayor con agua hirviendo, el flujo de calor entre ambos enfriará el agua caliente y calentará la fría hasta alcanzar un nivel de equilibrio térmico intermedio. Entonces, también se usa un equilibrio térmico y después los productos que tenemos en el congelador de nuestra cocina se hallan en equilibrio térmico respecto del aire helado entre ellos. Claro, en la sala claro, es más pesado, de repente tiene un poco de dolor ese aire en la sala. Que el Víctor me manda ahí su comentario. Ya, entonces tenemos acá, nos piden resolver los problemas. Y aquí lo principal, chiquillos, es que tenemos que utilizar. Utilizar que Q es igual a la masa por el calor específico por el delta de temperatura. Eso es lo que siempre tenemos que utilizar. Entonces vamos viendo, el primero dice, calcula la temperatura final de la mezcla de 300 gramos de agua que se encuentra a 20 grados Celsius y 500 gramos de alcohol a una temperatura de 50 grados Celsius y me dan los coeficientes, ¿ya? El calor específico del alcohol y el calor específico del agua. Dense cuenta que acá tenemos que tener mucho cuidado con el tema de las unidades, ¿ya? Arriba salió el tema que se expresaba en joules, se dan cuenta que acá están ahí en calorías, acá están joules, entonces tienen que ir siempre viendo bien las unidades. Entonces tomemos este de acá, tengo dos, la temperatura, acá tengo dos sustancias, el agua y tengo el alcohol. Entonces vamos a pensar primero cuál es el que cede, porque recuerden que va a tener un calor cedido, ¿ya? Y un calor, uno que cede y otro que gana. Entonces tengo dos, un cedido y uno que gana. ¿Cuál sería el que cede y cuál sería el que gana? Recuerden que el que cede siempre es el que está a la temperatura mayor, o sea que el alcohol en este caso es el que cede y el agua es el que está ganando. Entonces, aquí va a ir la masa que tiene en este caso el alcohol por el calor específico del alcohol por la diferencia de temperatura. Y aquí lo vamos a separar. Temperatura final menos temperatura inicial del alcohol. Y esto va a ser igual a la masa del agua por el calor específico del agua por una temperatura final menos la temperatura inicial del agua. Ya, ¿por qué separé esto, la parte de la temperatura, ese delta de T? Porque recuerden que la temperatura final va a ser la misma para ambos casos porque llegamos a temperatura de equilibrio. Entonces ahora vamos viendo los datos que me entregan. Me entregan el calor específico del alcohol en joules, kilogramos, Celsius. Entonces vamos, ese va a ser el dato que nos va a ir guiando en qué unidad trabajar. Joule, kilogramos, Celsius. Entonces, si el calor específico está en esa unidad, la masa va a tener que estar en kilogramos. O sea que si me dicen que la masa del alcohol son de 500 gramos, yo voy a tener que usar eso como 0,5 kilogramos. Voy a tener que pasar los gramos a kilogramos. ¿Cómo paso eso? Se divide en 100, por eso me dan, que se divide en 1000, en 1000. Claro, se divide en 1000 y me dan los 0,5 kilogramos. Claro, porque el K es un 10 elevado a 3, entonces ahí me dan los 500. Entonces ahora,
Y me faltaría acá la temperatura final, que es la de equilibrio, menos la temperatura inicial del alcohol, que son los 50 grados Celsius. Entonces, ¿qué se hace acá? Vamos a trabajar primero este lado, ¿ya? Lo que más podamos este lado. Se van los kilogramos, ¿sí? Y me quedan, entonces, multiplico los 0,5 por los 2450. 1225. Bien, sí. Que es como dividirlo en dos, ¿verdad? 1225. 1225 joules grados Celsius. Y ese valor lo voy a multiplicar por el TF, por la temperatura final, y lo voy a multiplicar después menos los 1250 por los 50 grados Celsius. Y ahí me va a dar 61,250. Y como esto era Joule Celsius, a multiplicar con ese Celsius, me va a quedar solamente esto en Joule. ¿Ya? Entonces, recuerden que, ¿qué fue lo que hice ahí? Saqué el valor de esta expresión y eso me dio los 1225. Entonces, después ese valor había que multiplicarlo por TF y después multiplicarlo por los 50 grados Celsius. Y ahí me da 61.250 joules. Ahora, esto que está acá, vamos a tener masa del agua, que son los 300 gramos, pero como el calor específico también me lo entregan en kilogramos, lo vamos a escribir en kilogramos. O sea, 0,3 kilogramos por 4180 joule kilogramos grados Celsius, temperatura final menos la temperatura inicial del agua, o sea, los 20 grados Celsius. Entonces aquí lo mismo, se van los kilogramos y vamos a hacer 4180 por 0,3 y eso me da 1254. Lo voy a multiplicar por ese TF. A ver, vamos a colocar la unidad acá primero. Joules Celsius por el TF menos esos 1254 por los 20 por 20 y eso me da 25,080 grados, no, grados Celsius no, porque ya se multiplican con ese joules partido en grados Celsius y me queda solamente en joules. Ya, Profe, ¿cuál hasta es ahí. el TF? El TF es lo que nos están pidiendo porque nos están preguntando la temperatura final de la mezcla. Es la temperatura de equilibrio que yo tengo en la mezcla, a la temperatura que voy a llegar. ¿Cachai? No, me perdí en una parte. Ya, mira, vamos a tomarlo desde acá arribita. Tenemos que, yo tengo un calor cedido igual a un calor ganado, ¿verdad? Sí. Entonces, acá en la expresión que nos dan acá, masa por calor específico por la diferencia de temperatura, esta diferencia de temperatura siempre es un T final menos un T inicial, ¿ya? Y la temperatura final, el TF, va a ser el mismo para ambos porque es la temperatura de equilibrio que llega a esta mezcla, ¿ya? Entonces, como es la temperatura de equilibrio, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar los valores que me entregan, o sea, la masa, el calor específico, la temperatura inicial. Acá lo mismo, masa, calor específico, temperatura inicial. Y la idea es juntar la variable en un mismo lado, la incógnita que nos falta, el TF, y ahí poder encontrar el valor. Pero recuerda que el TF es el mismo valor para ambos casos. Profe, pero ahí como al lado del TF aparece como si fuera un menos, ¿es un menos o no? ¿A dónde? Como en la fórmula. Y abajo también aparece, no sé, parece un ¿Este? menos. Sí, ¿Ese? sí, eso mismo. Sí, pues menos Ah, temperatura ya. final, menos temperatura inicial. Porque esto es una diferencia de temperatura.
Entonces se supone que las multiplicaciones son 0,3 por 4180 por 20, por menos 20. Ah, pero es este valor que me da acá afuera, ¿Ya? los 1254, eso se multiplica por el TF y después ese 1254 se multiplica por el 20. Ah, ya. Entonces te quedan esos dos valores ahí. Ya, entonces ahora, ¿qué se hace acá? Vamos a tener, vamos a pasar estos 61.000 joules a la derecha, entonces lo voy a escribir acá abajito, ¿ya? Para que nos alcance. Vamos a tener 1225 joules grados Celsius TF menos 1254 joules grados Celsius TF. Pasé esos 1254 a la izquierda y eso me va a dar igual a 61.250 joules menos 25.080 joules. Ya voy a guardar esto hasta aquí y voy a borrar esta parte de arriba para que alcancemos a hacer el final. Yo voy a guardar lo que escribí ya por si acaso, así que después se los voy a mandar, no se preocupen de eso. Vamos a borrar estas dos líneas. Ya. Entonces ahora, si yo resuelvo esa parte que está abajo, los 1225 menos 1254, menos 1254, me va a dar menos 29 Joule grados Celsius de temperatura final. Y esto va a ser igual a 61.250 menos 25.080, lo que me da igual a 36.170 joules. Entonces después, ¿qué vamos a hacer? Ese valor que está multiplicando la temperatura final va a pasar dividiendo. Entonces acá vamos a tener que esto es 36.170 dividido en menos 29 Joule grados Celsius. Aquí Ahí se se va. elimina la J. Se eliminan las J, claro. Y esto me va a dar 36.170 dividido en 29. Hay algo que faltó aquí porque me dio un valor. ¿Es menos 29 o no? Sí, sí, no, pero que me dio un valor muy alto, pues me da 1247. ¿Cómo la temperatura se va a subir? Hagámoslo de nuevo. Espérame, yo creo que es mejor hacerlo en una pizarra. Vamos a hacerlo acá mejor. Tengo, a ver, son 300 gramos a 20 grados Celsius. Tengo 500, esto es el agua. Agua con un calor específico de 4180 joules kilogramos grados Celsius. Y tengo 50 gramos a 50 grados Celsius de alcohol con un calor específico de 2450 joules kilogramos grados Celsius. Ya, alcohol. Pam, param, pam, param. No me he equivocado, no. Tiene que ser algo que faltó por ahí, pero. Ya, vamos a ver qué valor seguido. Déjenme ver algo que me faltó. Yo creo que me faltó algo del signo.
Equilibrio térmico. Hay un detalle del signo. Estoy seguro que es por eso. Claro. Ahí está. Ya. Vamos a escribirlo al revés. Hay un calor, uno que absorbe y el otro que cede. ¿Ya? Este que cede, como está perdiendo, eso era lo que me faltó. Que parece que en las diapos tampoco lo buscan, en la guía no lo puse y puede traer problemas. Voy a tener que la masa, por el calor específico, por el delta T, y esto va a ser menos la masa por el calor específico por el delta T. Y ese menos es el que nos está trayendo los problemas. Ahí sí. El que cede siempre va a llevar ese menos adelante, ¿ya? ¿En qué se va a ver reflejado ese menos? Es que aquí, por ejemplo, ya este es el que absorbe. Entonces, ¿quién es el que absorbe? En este caso es el agua, porque el agua tiene una temperatura menor. Entonces aquí vamos a tener que son 300, no, 300 gramos no, porque está en kilogramos la otra, 0,3 kilogramos por 4180 joules kilogramos grados Celsius por temperatura final menos la temperatura inicial, que son los 20 grados Celsius. Y eso va a ser igual a menos, pero ese menos, miren lo que vamos a hacer con el menos. Vamos a escribir la masa igual, 0,5 kilogramos por 2450 joules kilogramos grados Celsius. Y en esta es la temperatura final menos temperatura inicial, pero con el menos que tiene adelante, al final me va a quedar como temperatura inicial, o sea, 50 grados Celsius menos temperatura final. O sea, que esta parte se va a dar vuelta. Porque yo tengo algo así. Tengo eso. Entonces, como tengo eso, ese va a quedar positivo ahora y el otro va a quedar negativo. Por eso se da vuelta y queda de esa manera. Y ahora sí. Entonces, si resolvemos esto, nos da Profe, 0.3. ¿el signo va a afectar solo a ese paréntesis? Sí, solo hace paréntesis, porque eso es como si estuviera multiplicando por un menos uno. ¿Cachai? Y ese menos uno no se distribuye en cada uno, se multiplica una pura vez. ¿Cachai? Ya. Siempre va a ser ahí al final el signo, Claro, el ¿cierto? cambio. Tenéis que si consideráis así Ya. la fórmula, sí. Calor absorbido igual a calor cedido, siempre va a ser así, que este el último se va a cambiar. Ya, entonces aquí estaba bien, puesto si van los kilogramos y acá me dan los 1254 joules grados Celsius por la temperatura final. Después lo multiplicamos por los 20 y esto me da 25,080 joules. Y por el otro lado tenemos los 0,5 por los 2450, o sea, los 1225. Se van acá los kilogramos, me queda joules grados Celsius. Ahora tenía que multiplicar este por 50 primero ahora. Multiplicarlo por 50. 1225 por 50 me da 61,250 joules, porque se van con los grados Celsius, menos 1225 joules grados Celsius, temperatura final. Ahí sí. Entonces ahora me va a quedar 1254 joules grados Celsius TF más 1225 joules grados Celsius TF. Y esto va a ser igual a 61,250 joules más 25,080 joules. Entonces aquí se hace la suma de esos dos, o sea, los
1225 más los 1254 y eso me da 2479 joules grados Celsius por temperatura final, igual a los 61.250 más 25.080, que me dan 86.330 joules. Entonces, para encontrar el valor final tendríamos que este valor dividirlo, los 2479. Y eso me va a dar que la temperatura final son 34.82 grados Celsius. Con 2 decimales está bien, chiquillos, para que saquen los valores. ¿Qué es lo que ustedes siempre tienen que considerar para saber si un valor está en lo correcto o no? Antes me dio un valor como de 1000, no tenía sentido. Era que tienen que estar entre estos dos valores, entre el 50 y el 20. No puede ser un valor que sea más grande que estos dos valores, o que sea más chico, tiene que estar entre esos dos valores. Entonces, ¿por qué en este caso no estuvo, no sé, pues no es la mitad entre los dos? Es porque esta masa es más alta, ya una masa más grande, pero se dan cuenta que este tiene un calor específico más chiquitito, ¿ya? ¿Qué es lo que es el calor específico? Dime. Si tuvieran la misma temperatura, dividimos el tiro eso por 2, o sea, lo sumamos y lo dividimos por 2, ¿no? No, no se puede. Eso es lo que iba a explicar, por el calor específico. ¿Ya? Porque si te das cuenta tienen dos valores de calor específico distintos. ¿Qué es lo que es el calor específico? Es la energía necesaria para elevar, en este caso, como está en kilogramos, 1 kilogramo en 1 grado Celsius. Entonces, los 2450 joules quiere decir que es la energía que necesito para elevar 1 kilogramo de esta sustancia en 1 grado Celsius. ¿Cachai? Entonces, toda esta energía necesito para poder hacer eso. Entonces, no es llegar y como lo que decías tú de sumarlo y dividirlo Hacerla por la dos. rápido. Claro, no. No se puede porque tienen distintos calores específicos. Ya, ahí sí, perdón por la equivocación, pero me faltó ese signo menos de ahí. Y va a afectar todo. ¿Alguna duda con este ejercicio? Ninguna. No, ya, entonces vamos a dejar, a ver, yo aquí. Voy aquí compartir este. Ya, entonces los demás siguen la misma. Este, por ejemplo, dice mezclamos 800 gramos de un líquido A, que me dan acá el calor específico, 0,80 calorías, gramos, grados Celsius, de calor específico y temperatura inicial de 72 grados Celsius, con 600 Profe, gramos de agua. ¿Ah? el calor específico siempre se supone que va a tener el cal y los Celsius, ¿cierto? Puede ser con calorías grados Celsius o con joule kilogramos grados Celsius. ¿Te das cuenta que arriba está Ah, con ya. joule y acá abajo está con calorías? Acá nos faltó entregar el dato del calor específico del agua. Ese lo pueden buscar en internet o yo lo había dejado. Lo escribí acá. Pero aquí por abajo debe estar el calor específico del agua. Aquí está. Calor específico del agua, 1 caloría, gramos Celsius. Entonces ahí está el calor específico, ¿ya? Porque para el 2 lo necesitan para calcular esto, pero el 2 se hace de la misma manera que acabamos de hacer el primero, ¿ya? Mezclamos 800 gramos de un líquido que tiene ese calor específico y tiene 72 grados Celsius. Con 600 gramos de agua, 57 grados Celsius. Entonces, ¿quién es el que cede? ¿Quién es el que absorbe? El que absorbe el que tiene menos temperatura, ¿o no? En este caso sería el agua. Y el que cede sería este líquido A. Después dice acá, ¿cuál será la temperatura de una mezcla de 50 gramos de agua a 20 grados Celsius y 50 gramos de agua a 40 grados Celsius? ¿Ya? Entonces estamos echando dos cantidades iguales.
Eso quiere decir que aquí voy a tener calor cedido igual a calor absorbido. Entonces el que cede y el que absorbe, aquí lo di vuelta, lo vamos a escribir del mismo orden que lo hicimos de antes, si no vamos a cambiar el signo. K absorbido igual a Q cedido. En todo caso, estoy casi seguro de algo, lo vamos a probar con este, que si le colocamos el signo en cualquiera de los dos lados negativos, nos va a funcionar igual. Masa, en este caso, mira, aquí en este caso tengo dos que son agua, porque esto es masa de agua por calor específico del agua, por la temperatura final menos la temperatura inicial. Y este lo vamos a tomar como masa del agua por calor específico del agua, por la temperatura inicial menos la temperatura final. Aquí hicimos el cambio por el que está cediendo. Estos dos se van al tiro, automáticamente, ya porque tengo el mismo valor en ambos lados. Entonces acá al final me va a quedar como masa del agua, esta masa del agua, o sea los 50 gramos, por la temperatura final menos la temperatura inicial, que son 20 grados Celsius. Y el otro debe tener 50 gramos con una temperatura inicial de 40 grados menos temperatura final. Entonces al final esto me va a quedar como 50 TF menos 50 por 20 son 1000, igual a 50 por 40, que serían 2000, menos 50 TF. Entonces paso los 250 para que me queden acá, me van a quedar 100 TF igual a 3000, o sea que TF va a ser 3000 sobre 100, y se van esos 0 y me queda que la temperatura final son de 30 grados Celsius. Entonces fíjate que acá, ¿qué condición se cumplió? Porque fue justo la mitad. Acá justo si yo lo sumaba a los dos y los dividía en dos, me iba a dar los 30 igual. ¿Por qué? Porque tengo 50 gramos de agua y acá tengo también los mismos 50 gramos y también de agua. O sea que es la misma cantidad de la misma sustancia. No estoy cambiando el líquido. Por eso que me va a dar justo la mitad. Pero tiene que ocurrir esa condición, que tiene que ser la misma cantidad y tiene que ser la misma sustancia, porque si no el calor específico es distinto. Vamos a borrar eso. Continúa. Mezclamos 1 kilo de hierro con 1 litro de agua. Aquí tengan harto ojo con el tema, dice 1 litro de agua, medio kilo de hierro. ¿Ya? Entonces atento con eso. Como la densidad del agua es 1, 1 litro de agua es lo mismo que 1 kilo de agua. ¿Ya? Ahí se supone que tenemos que pasar las unidades de medida a masa, po. Claro, tienen que pasar por ejemplo, estos medio kilo, ese medio kilo de hierro, pasarlo a gramos, porque nos están entregando los calores específicos en gramos. Entonces, usar 500 gramos. Y el litro de agua, 1 litro de agua es lo mismo que 1000 kilogramos. No que 1000 kilogramos. Que 1 kilogramo, y tenemos que 1 kilogramo son 1000 gramos. Ahí sí. Y ahí eso pasa por la densidad del agua. Solamente pasa con el agua eso, que 1 litro es igual a 1 kilogramo. Ya, después dice el de abajo, un pedazo de plomo de 250 gramos se calienta hasta 112 grados Celsius, se sumerge en agua a temperatura 18 grados Celsius. Si la masa de agua es 2 veces la masa de plomo, ¿cuál es la temperatura final del agua y el plomo? ¿Ya? Entonces, analizar también ahí qué ocurre. Dice que la masa del agua es el doble, por lo tanto son 500 gramos de agua. Bueno, si les llega a pasar que no encuentran un calor específico, me avisan y yo se los mando. Así que lo había puesto aquí en la guía. Se deja caer un bloque, un envase que contiene 400 gramos. Se dan cuenta, son todos iguales en la forma de desarrollar.
¿Ya? Y aquí, fíjense, este dice, se tienen 200 gramos de cobre a 10 grados Celsius. ¿Qué cantidad de calor se necesitan para elevarlo hasta los 100 grados Celsius? ¿Ya? Entonces aquí es aplicar al tiro la fórmula de que Q es igual a masa por calor específico por temperatura final menos temperatura inicial. Tengo una masa, el calor específico lo puedo conocer, tengo la temperatura final y tengo la temperatura inicial, porque quiero elevarlo hasta 100 grados Celsius. Y me va a dar la cantidad de calor, ¿ya? Y después si me piden el de aluminio, también puedo conocer de la misma manera, puedo conocer también el calor que necesita para elevarlo hasta los 100 grados Celsius. Y después dice, ¿quién estará más caliente? O sea, ¿quién tendrá más calor? ¿Ya? Profe, 8, ¿serían 9. 90 ¿Cuál? esa o no? No, pues porque no hay llegar y sacar, recuerda que nos tenemos que calcular el Q. No hay llegar y tomar el 100 menos 10 y 90. Claro, el delta T es 90. Pero recuerda que aquí hay que sacar la masa, ya tengo una masa del cobre por el calor específico del cobre, por la temperatura final menos la temperatura inicial. Vamos a hacer Entonces la ahí el que se tiene que sacar el calor específico. hay que buscarlo, el calor específico es un dato, aquí está. Calor específico del cobre 0,09. Entonces, vamos a tener acá que la masa son 200 gramos, por 0,09 calorías gramos grados Celsius por la diferencia de temperatura de final, o sea, 100 grados Celsius menos 10 grados Celsius. Yo voy a hacer solamente la del cobre, ustedes hacen después la del aluminio. Entonces se van acá, y aquí los Celsius se van a ir con estos que van a salir de esta recta. Entonces me va a quedar 200 por 0,9 por 90. Claro, 0,09. 200 por 0,09 por 90. Y eso me da 1620 calorías. Entonces después hay que hacer el mismo procedimiento, pero ahora con el aluminio. ¿Ya? Y con el aluminio vamos a ver cuántas calorías me dan. Entonces, recuerden que esto es lo que me está preguntando. ¿Quién estará más caliente? ¿Quién necesita más calorías para poder elevar esa temperatura? Entonces ahí se supone que se van todos los Celsius, aunque sea una sola. Aquí sí, pues, porque acuérdate que acá es 100 Celsius menos 10 Celsius, eso me va a dar 90 grados Celsius. Entonces ese Mm, Celsius que me da, se va con ese. ah, ya. Vale, vale. Ya, entonces tenemos eso. Estoy tratando de ver como que no salgan como cosas. Un recipiente de aluminio de 2,5 contiene 5 kilogramos de agua a temperatura de 28 gramos. ¿Qué cantidad de calor se requiere para elevarle la temperatura hasta 80 grados Celsius? Ya, entonces aquí tienen que pensar en dos partes. Oh, me quedó horrible. En el recipiente, Claro. Déjenme ver si lo puedo dibujar más bonito. ¿Por qué está dibujando al revés? Esta cuestión. Ya. Yo ahora me subo el recipiente. Acá adentro tengo agua. Entonces dice, un recipiente de aluminio de 2,5 kilogramos contiene 5 kilogramos de agua a la temperatura de 28 grados Celsius. Entonces, tenemos que esto es de aluminio, donde tengo la masa, que son 2,5 kilogramos,
y la temperatura que tiene este recipiente, se considera los mismos 28 grados Celsius. ¿Por qué? Porque se supone que por equilibrio térmico, el aluminio, el recipiente, va a estar a la misma temperatura que el agua. Y acá adentro tengo agua que está a una masa, que tengo una masa de 5 kilogramos, a una temperatura también de 28 grados Celsius. Entonces, ¿qué cantidad de calor se requiere para elevar la temperatura hasta 80 grados Celsius? Entonces voy a hacer un sistema de esto, del aluminio, y un sistema del agua, ¿ya? Dos sistemas por separado, para ver cuánto necesita para cada uno elevarse. Y cuando saque los dos, los voy a sumar y voy a sacar el resultado final. Entonces aquí voy a hacer que el Q del aluminio va a ser la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura. O sea, 80 menos 28. Y acá voy a hacer el del agua. Y lo mismo, masa por calor específico por delta temperatura. Y sabiendo esos dos valores, aquí me va a entregar el Q del aluminio y acá el Q del agua. Para sacar la cantidad de calor total, voy a tener que hacer Q de A más Q del agua. Y ahí me entrega el calor del sistema que necesito para elevar todo esto a los 80 grados Celsius. ¿Se entendió eso? Sí. Bacán. Ya. Aquí dice, en un recipiente que contiene 5000 gramos de agua, se coloca a 100 grados Celsius un bloque de hierro de 50 gramos. ¿Ya? ¿Cuál es la temperatura de equilibrio si se supone que el recipiente no recibe índice de calor? Aquí lo mismo, equilibrio térmico. ¿Ya? Exactamente lo mismo. Y acá, si se mezclan 8 kilogramos de agua, 80 grados Celsius con 24 kilogramos de agua, 40 grados Celsius, temperatura de 150 grados Celsius. ¿Cuál es la cantidad de calor entregada y recibida por cada uno? Entonces hay que sacarlo por separado. Ya aquí me están dando los valores, entonces sacar qué es lo que ocurre con el agua, que con cada, cuánto cede y cuánto recibe cada uno. En un recipiente se han colocado 10 kilogramos de agua fría, esto es, chiquillos, esto es 9 grados Celsius por si acaso. Sí, después me di cuenta que esto ya quedado mal. 9 grados Celsius y este es 30 grados Celsius. ¿Qué masa de agua hirviendo hay que introducir al recipiente para que el agua de la mezcla sea de 30 grados Celsius? Aquí dice agua hirviendo. El agua hirviendo quiere decir que tiene una temperatura inicial de 100 grados Celsius. ¿Ya? ¿Es lo mismo que su punto de ebullición o no? Sí, pero hay que tener el cuidado acá que nosotros acá estamos trabajando como con los estados. ¿Ya? Entonces, ahora, gracias a la pregunta que salió del Víctor, vamos a pasar al otro tema, miren. Ya, entonces esto es lo de la guía, lo que hay que trabajar como en la guía 7, y les voy a presentar así como de vista rápida lo de la guía 8, que es la que se sube hoy día. Entonces eh, aquí se ve el tema del cambio de estado, ¿ya? Que es lo que el tema de pasar, de llegar a su punto de ebullición y que al final ocurre esto. Tenemos, por ejemplo, del líquido a gaseoso, tenemos ya una evaporación o una condensación. Si pasamos de líquido a sólido, tenemos una solidificación, y de sólido a líquido una fusión. De gaseoso a sólido una sublimación, y de sólido a gaseoso una sublimación inversa. Entonces, lo que vamos a analizar ahora es esto. Es, por ejemplo, cuando tengo un calentamiento de agua,
Si estoy abajo, voy a estar en estado sólido, aquí se va a producir la fusión, voy a pasar a un estado líquido, se produce la vaporización y después llego a estado gaseoso. Entonces eso vamos a pasar a ver ahora. Y donde esto me da la cantidad de calor absorbido cedida, el cambio de estado viene dado por esta expresión. ¿Ya? Entonces, aquí entran los datos de valoración de enthalpía o de calor latente. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Era solamente para que supieran qué ocurría ya cuando pasábamos a un cambio de estado. Ya, pero ahora esta guía, ¿cómo quedó más claro cómo hacer los ejercicios? ¿Se entendieron? ¿Alguna duda? Sí. ¿Alguna duda? ¿Sí, dudas? ¿Quedaron claros entonces cómo hacer los ejercicios? Sí. Profe, después le puedo preguntar algo de matemática. ¿Será? Pues? Ya, entonces, ¿no hay dudas de física? No, no pasa nada. Ya, chiquillos. Entonces, nos veríamos el próximo viernes. Oiga, tenemos que organizarnos sí o sí por el tema de PSU Matemática, ya para comenzar a trabajar bien con eso. Así que Profe, ¿cuándo va a subir esta clase? espero que hoy día. Yo creo que hoy día. ¿Ya? Ya, bueno. Yo creo que ahora mismo, voy a esperar que se suba a la nube y ahí la subo al tiro. Eh, ¿A dónde la sube? ¿A YouTube? sí, en YouTube. Pero mando el link Ah, ahí ya. por el grupo. Así que eso, chiquillos, si no tienen más dudas, organicémonos dentro de lo posible, igual rápido por el tema PSU. Yo sé que no es muy grato como el tema de trabajar en eso, pero tenemos que aprovechar este tiempo que tenemos ahora y, y darle así como la chance para poder tratar de subir lo que más se pueda a ese puntaje. Así que eso, chiquillos, que estén bien, cuídense y nos vemos el próximo viernes. Vale, profe, cuídese usted igual, que esté bien. Nos Chao, chao, que estén vemos. bien. Chao, que esté bien. Chao, Isi.